Grabar entonces. Ahora sí. Listo, ya está. Listo, vamos a comenzar entonces agradeciendo la puntualidad de todos los que ya están conectados. Les agradezco mucho por haberse conectado efectivamente puntualmente y estar aquí para completar lo que es esta capacitación en fortalecimiento de habilidades tutoriales para poder ejercer la labor de tutores desde este semestre, ¿no? El día de hoy vamos a trabajar en esta segunda sesión. Vamos a empezar un poco con la caracterización de nuestros estudiantes, con alguna información que consideramos relevante para saber a qué alumnos podemos recibir en tutoría, quizá en uno de los semestres más inciertos respecto a cómo los vamos a recibir, ¿no? Mucho se ha dicho, mucho se ha estudiado, de hecho vamos a ver algunos hallazgos de lo que hemos recogido con la misma población de la UP respecto a los efectos de la pandemia en los estudiantes universitarios. Entonces, sí, es como muy incierto, ¿no? Pero de todas maneras, bueno, con esto vamos a comenzar con la caracterización de la población y luego vamos a ver algunas estrategias para abordar a los estudiantes, para propiciar un diálogo positivo con ellos, algunas estrategias para la derivación también, que va a ser importante. Y por favor los invito a interrumpirme, a levantar la mano, a poder expresar cualquier consulta, comentario que tengan en lo que va a ser el proceso de esta presentación. Entonces, una mirada a los estudiantes UP. Estos resultados que tienen en pantalla, que creo que empezamos con algo un poquito fuerte, ¿no? Son hallazgos del estudio de salud mental que se realizó con estudiantes del Consorcio de Universidades durante la pandemia. Estos resultados fueron presentados el año pasado a la comunidad UP. Son resultados dentro de este estudio donde participaron la Católica, la Universidad de Lima y la Universidad del Pacífico. Esos resultados que vemos en pantalla son exclusivamente de nuestra universidad. Son resultados además son hallazgos que se recogieron, la información de los mismos se recogió entre agosto y septiembre del 2020, es decir, a meses del inicio de la pandemia. Podemos suponer que podría haber habido una variación en los mismos. Lamentablemente sospechamos que para peor, ¿no? Pero estos son los resultados que nosotros tenemos y en ese momento nosotros habíamos recogido que en cuanto a sintomatología de estrés, ansiedad y depresión, severa y extremadamente severa, veíamos que en todos los casos superaba el 25%, ¿no? Si sumamos lo de severa y extremadamente severa. No tanto para ansiedad, estrés, depresión. Ojo, que no quiere decir que son diagnósticos clínicos. Cuando hablamos de sintomatología de ansiedad, estrés y depresión, son síntomas que se pueden asociar a estos cuadros clínicos. Alguno de los estudiantes con esta sintomatología posiblemente tenga un diagnóstico ya definitivo de ansiedad, estrés o depresión, pero no hay que confundir. Sin embargo, es un indicador importante para nosotros, ¿no? Si consideramos incluso los resultados que van de moderado hacia arriba, de moderado hasta extremadamente severo, creo que es información que no podemos dejar pasar, ¿no? Al lado derecho hay un dato quizá un poco más inquietante, que es el referido a riesgo suicida, ¿no? Y ahí presentamos tres elementos que se diferencian, ¿no? Hablamos de ideación, planeación e intento. Cuando hablamos de ideación, estamos hablando de un estudiante que ha pensado en algún momento, que ha contemplado en algún momento la posibilidad de dañarse, ya sea para autolesionarse o terminar con su vida. Cuando hablamos de planeación, ya estamos hablando de un estudiante que ha hecho algún tipo de planeación, programación, ya ha pensado un poco más al detalle cómo procedería para lograr su objetivo. Y cuando llegamos ya a intento, es el intento efectivo, haber hecho algo, evidentemente de manera frustrada, pero ya hizo algo con la intención de autolesionarse o cometer suicidio, ¿no? Entonces, esta información efectivamente es para reflexionar, es impactante, hay que tenerla en cuenta. No podemos generalizar a todos los estudiantes, pero la fuente es el mismo estudio,
vemos. No sé si soy yo, pero no estoy escuchando a Magali. ¿Ustedes me escuchan Se ha bien? congelado, se ha Sí, congelado. se ha congelado. A ver, le voy a avisar. Perdón, me Ahí está. caí. Sí, ¿Me escuchan? Sí, 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 ahora recién, sí, ahora ahora sí. sí. Ahora sí. A ver, perdón. ¿Ahí pueden ver ya la pantalla? Sí, ahí Sí, está. ahí está. Perfecto, perfecto, gracias. Bueno, estaba entrando en esta diapositiva donde hablamos de los hábitos de alimentación, sueño y actividad física, donde encontramos deficiencias en alrededor de 1/3 de la población, lo cual era importante, dado que estos hábitos influyen en la capacidad de afrontar las exigencias de la vida universitaria, ¿no? El desgaste físico y mental. De hecho, es algo a través de lo cual se puede generar un diálogo con el estudiante, ¿no? ¿Qué haces para relajarte? ¿Qué haces para descansar? ¿Tu sueño, estás descansando las horas suficientes para despertarte descansado? ¿Estás cumpliendo con tu alimentación? Al menos desayuno, que son como factores protectores para los estudiantes, ¿no? Si hablamos de sintomatología somática, el 56% de los estudiantes presentó niveles medios y altos. Los más reportados fueron sensación de fatiga, poca energía, dificultad para dormir, dolor de espalda, dolor de cabeza. Considerando el momento que hemos recogido la información, no siempre la sintomatología somática es representación de un diagnóstico psicológico detrás, ¿no? De hecho, podemos decir que el dolor de espalda y el dolor de cabeza podrían ser perfectamente producto de la cantidad de horas que hemos permanecido sentados frente a un computador en todo este tiempo de pandemia, ¿correcto? Pero lógicamente también pueden ser indicador que hay algo más detrás, ¿no? Que el cuerpo está somatizando, la fatiga, la poca energía, también pueden ser manifestaciones de tensión, de ansiedad, de depresión que presentamos al inicio. Si ya entramos a hablar acerca de lo que es riesgo académico, tenemos en pantalla una infografía que nos habla de estudiantes que estuvieron en riesgo académico el 2021-2. ¿Sí? El 2021-2. Es decir, algo pasó en el 2021-1 que los puso en riesgo el 2021-2. Es importante señalar que en estricto, en realidad, ningún estudiante ha estado en riesgo en los 2 últimos años, dadas las flexibilidades académicas que se han dado. Cuando decimos riesgo, es riesgo de ser dado de baja de la universidad, ¿no? Entonces, esta infografía que estamos presentando es basada en datos, en las notas reales, es decir, antes de que los desaprobados se conviertan en el REP que figura en los historiales académicos. Académicas, el semestre pasado 1.183 estudiantes habrían estado en riesgos. Cuando hablamos de causales son las que señala el reglamento de estudios de pregrado, ¿no? Ya sea el promedio desaprobado del semestre anterior, eh, estar en bica de alguna nivelación. Como sabemos, las nivelaciones solo tienen 2 oportunidades para llevarla, están en una trica, llevando un curso por tercera vez, o están en una bica, por usar como hablan los estudiantes, pero ya tienen 2 tricas en el historial, ¿no? Entonces, como podemos ver, 625 estudiantes habrían desaprobado el promedio ponderado, ¿no? En el 2021-1. 393 estudiantes estarían llevando nivelaciones por segunda vez. Me avisan que me estoy entrecortando, voy a apagar mi cámara, ¿sí? Para no competir. Ok. 393 estudiantes estarían llevando sus nivelaciones por segunda vez, ¿sí? Si vemos además entre las nivelaciones, vemos que la nivelación en matemática es evidentemente la que genera más repeticiones. Si vemos los cursos que los estudiantes están llevando por tercera vez, vemos que Economía General, Matemática 1 y Estadística son los cursos que representan una mayor frecuencia, ¿no? Los cursos de números.
Y si vemos los que están llevando por segunda, también están los cursos de números por delante, ¿no? Estadística 1, Estadística 2 y Economía General 1. ¿No? Entonces, esto nos puede dar una luz de por dónde podrían estar presentando los estudiantes mayores dificultades. ¿No? No sé si hay algún comentario o alguna apreciación que se quiera dar sobre estos resultados. Nancy. Sí, una consulta. Eh, ¿Estos cursos actualmente se están llevándose de manera híbrida o se Algunos de mantienen? Y ellos sí. Y si no el estoy mal, impacto, precisamente estos cursos, perdón Nancy, si no estoy mal, precisamente estos cursos son aquellos que se ha determinado que los exámenes sean presenciales. ujú, porque eso también incrementa también el nivel de estrés y de expectativa que ellos puedan manifestar, incluso también si están en situación de riesgo, ¿no? También sería una variable, me parece. Sí, sí, por supuesto que sí. De hecho, hemos recogido de los estudiantes que una de sus preocupaciones de regresar a la presencialidad, que todavía no va a ser del todo ahora en el 2021-1, pero en el 2022-1, pero sí ya es algo que se contempla para el 2022-2, es que ya no van a haber grabaciones. Vamos a volver a como era antes, ¿no? Es asistir a la clase y nada, y luego salir de la clase y listo. Entonces los estudiantes ya están manifestando también algunas preocupaciones de lo que va a suponer el retorno a la presencialidad con estos cursos, ¿no? Estrella me dice en el chat, recién en este ciclo se le va a considerar que lo lleva por segunda vez o contabiliza las veces que lo llevó en el 2020-2021. No. Todo lo que ha llevado en el 2020 y 2021, si lo aprobó, cuenta. Si no lo aprobó, no cuenta. ¿Me dejo entender? Es decir, si hay un estudiante que jaló matemática 1, el 2021, el 2022, el 2021-1, el 2021-2, imaginemos, ¿no? Y se va a matricular en Mato 1, ahora el 2022-1, contaría como la primera vez que lleva el curso. Las anteriores no van a contar. Respondo a tu pregunta, Estrella. Listo. Entonces, queríamos también compartir con ustedes estos datos académicos porque es importante que sepan los cursos que pueden estar generando mayores dificultades en nuestros estudiantes. Luego, si nosotros hablamos de lo que son también el contexto en el que se desenvuelven nuestros estudiantes, queríamos compartir con ustedes una información que recogimos con Lorena respecto a los puntos de presión en la vida universitaria. También la recogimos hacia fines del 2020, a través de focus groups, de grupos focales que realizamos con estudiantes de diferentes ciclos de la universidad. Tuvimos focus con estudiantes de primer año, tuvimos focus con estudiantes de mitad de carrera y tuvimos focus con estudiantes de hacia fines de la carrera, ¿no? Para poder validar algunos puntos de presión. No quiere decir que todos los estudiantes los experimenten, no podemos generalizar, y tampoco es que presentamos esta información para decir, oye, mira, pobrecitos, los chicos todo lo que afrontan. No, pero sí creemos importante que sea información que permita contextualizar al estudiante que recibimos. Una cosa es recibir a un ingresante, ¿no? Un estudiante de segundo ciclo, por ejemplo. Otra cosa es recibir a un estudiante que está en riesgo en octavo ciclo. Entonces, por eso queremos compartir brevemente esta información. Aquí nosotros en la gráfica podemos ver los puntos de presión en 4 momentos, ¿no? Los previos al ingreso, es decir, cómo llegan nuestros estudiantes a la universidad, los que se pueden dar en el primer año, los que se pueden dar en los ciclos intermedios y los que se pueden dar en los ciclos finales. Y aquí a la derecha, en esta curva celeste, podemos ver presiones que los chicos refirieron que no correspondían a un momento particular de la carrera,
sino que o podían darse en cualquier momento o los acompañaban durante toda la carrera, ¿no? Entonces, previo al ingreso, tenemos los temas de definición vocacional, el mismo proceso de admisión, ¿no? El fin de la etapa escolar, las expectativas familiares que acompañan a todo ese proceso. Y en el caso de los estudiantes de provincia, por ejemplo, que eso se ha suspendido en los 2 últimos años, pero ya vuelve, ¿no? Van a mudarse a Lima y van a desvincularse familiarmente, ¿no? Los estudiantes de provincia que han ingresado a la UP en los 2 últimos años no se han movido de sus casas, y muchos de los que ya estaban en Lima estudiando se han regresado al hogar familiar, ¿no? Pero la mudanza y la desvinculación de las familias es un elemento que definitivamente contribuye al estrés y a la presión que pueden experimentar, ¿no? En el primer año de estudios, el tema de conocerse en el rol universitario, el desarrollo de nuevos hábitos de estudio, porque lo que funcionaba en el colegio no necesariamente funciona en la universidad, el desarrollo de la autonomía, el tener que adecuarse incluso al traslado diario a la universidad, era algo que mencionaba, ¿no? Y es algo que ahora va a volver también, ¿no? Sobre todo, además, le sumamos el miedo al contagio que puede existir todavía. El primer año de estudio es el año de las primeras veces, ¿no? Primeras calificaciones, primera práctica, primera semana de parciales, primera de finales, primer jalado, se da en esta etapa. Y empiezan algunos, los que están en amarillito es algo que algunos pueden experimentar, esa conciencia entre la brecha de la formación escolar y el hoy, ¿no? La primera matrícula, que es la de segundo ciclo, puede ser también un punto de presión para los estudiantes. En los ciclos intermedios, el desencuentro entre la expectativa de lo que pensaban que iba a ser la universidad y la realidad, y no hablamos solamente a nivel académico, ¿no? Sino también a nivel social, por ejemplo, ¿no? Los cursos filtro, ojo que esa denominación de filtro ha sido algo que de manera interna hemos puesto nosotras, porque no es que se llamen así, pero hemos visto aquellos cursos que tienen mayor nivel de desaprobados, ¿no? Las matemáticas, las estadísticas, las economías, las contas entran por ahí también, son también un elemento de presión, ¿no? Ya en tercer ciclo, en octavo ciclo, puedes estar en la BIC, en la TRICA de alguno de esos cursos. Muy importante que ustedes consideren si el estudiante al que van a recibir es un estudiante que está practicando o está en proceso de búsqueda de prácticas preprofesionales, ¿no? El convertirse en estudiantes que practican, esa delgada línea entre no sentirse trabajadores que estudian, ¿no? El tener que compartir sus horas. Muchas de las empresas ya están requiriendo un nivel de presencialidad. Entonces, los procesos de selección, todo eso puede ser un estresor adicional. Y en los ciclos finales tenemos, bueno, lo que llamamos el fin de la estructura de la universidad, ¿no? Cuando uno va a ingresar a la universidad, sale del colegio y, bueno, sabe que los próximos 5 o 6 años va a estar estudiando, pero cuando uno sale de la universidad el tema es un poco más incierto, ¿no? Ok, toca trabajar, pero es el fin de la estructura, de la burbuja, en algunos casos de la universidad puede ser un punto de presión, la inserción al mercado laboral, el checklist de los requisitos para egresar, ¿no? Que no se les pase nada, que no se vayan a quedar por nada, ¿no? Los cursos integradores, proyecto empresarial, proyecto contable, investigación económica, cursos particularmente demandantes, ¿no? Trabajosos. Y si miramos esta curva de la derecha, el tema de conocer nuevos pares, nosotras pensábamos en un momento que podía ser una atención de primer año, y resulta que no, que es algo que los puede acompañar durante toda la carrera, y de hecho, no debemos perder de vista que hay estudiantes que están pasando en este momento a quinto ciclo, y va a ser la primera vez que van a pisar la universidad, ¿no? Y que van a verse por primera vez en el día a día con sus compañeros. Algunos experimentan la presión por la inversión familiar, por el esfuerzo que están haciendo sus padres por pagar la Universidad del Pacífico, adecuarse a la cultura de la universidad, sus procesos, su estilo, su procedimiento. El cuestionamiento de las propias capacidades, nosotros también en un momento pensamos que iba a ser algo que se podía centrar al inicio de la carrera y no.
nos dimos con la sorpresa de que muchos chicos ya de fines de carrera decían que a veces el cuestionamiento de las propias capacidades aparecía en econometría, por ejemplo, ¿no? Octavo ciclo, ¿no? O ya estando en los cursos de carrera o en el proceso de inserción al mundo laboral, ¿no? Tenemos a los becarios del Pronavec, que no es un público al que ustedes van a atender en tutoría específicamente porque ellos tienen su propio abordaje, pero a los becarios del Pronavec y a los estudiantes que tienen que enfrentar las exigencias no solo de la universidad, sino de la beca. Y la gestión financiera también ellos, como los estudiantes de provincia, que tienen que manejar una subvención. Y administrarse para que les alcance para vivir. También lo habíamos ubicado primero en los ciclos finales, cuando ya tienes a un estudiante que estudia, que trabaja, que está en el curso integrador, etcétera, pero los estudiantes señalaron que era algo que los acompañaba siempre, ¿no? Hacia fin de cada ciclo ya sentían esa experiencia de cansancio acumulado, ¿no? Entonces, no sé si alguien tiene algún alcance, algún comentario sobre esta información que he compartido, que tiene como finalidad el que ustedes puedan tener presente que al recibir a un estudiante de diferentes semestres en la universidad, el contexto que lo acompaña puede ser distinto, ¿no? Y no estamos considerando en esta imagen algo que debimos poner también quizás al margen como la vida misma o la pandemia, ¿no? Tener una pérdida familiar, que te deje tu enamorado, enfermarte, que tus padres pierdan el empleo, cosas que pueden pasar en el día a día, pueden sumarse a esta gráfica, ¿no? No sé si alguien tiene algún comentario o alcance. Elsa. Sí, quería comentar que yo les enseño a varios estudiantes habilidades directivas que van como un electivo de la mitad hacia el final y ellos trabajan temas de autoconocimiento, resiliencia, varios temas. Y una de las cosas que mencionan, dos cosas que mencionan, que no sé si están tan recogidas, es la presión que sienten como por ser la esperanza de la familia, ¿no? Uh-huh. Las familias consideran que estudiar en la Pacífico es como un gran esfuerzo y que es como un privilegio. Y los chicos, independientemente del nivel adquisitivo de la familia, digamos, sí, se presionan un montón por ese tema. Es lo que he notado bastante. Ese es uno. Y otro es que no les guste su carrera y hayan avanzado mucho, que también he visto varios casos, ¿no? Esas dos quería comentar, ¿no? Como que se han dejado llevar porque ya están en esa carrera e incluso el cambio de carrera para ellos es un drama, cómo van a comentarlo en su casa, o algunos incluso ya no lo quieren hacer, ¿no? Entonces ya no se cambian. Así es. Sí, gracias Elsa, porque lo que dices efectivamente también lo hemos visto varias veces en la tutoría o en la consejería psicológica, el tema de la presión familiar. Aquí nosotros lo hemos puesto arriba en primer ciclo, las expectativas familiares, y quizá las expectativas familiares los acompañan también durante toda la carrera. La presión por la inversión, por el sacrificio, que para muchas familias es también el tema de estudiar aquí, ¿no? Y lo que mencionas de la carrera también es cierto, ¿no? A veces para un estudiante de segundo ciclo, de tercer ciclo, plantear el cambio de carrera puede ser algo, pero sí, pues nos encontramos con estudiantes de octavo ciclo que tienen además esa percepción de el tiempo que he perdido, ¿no? Y un poco conversar con ellos respecto a que no es una pérdida, pero que sí, pues es difícil para ellos quizá querer virar el timón a esas alturas, ¿no? Pero sí son realidades efectivamente que acompañan a nuestros estudiantes. Y que además son temas de diálogo que pueden surgir en la tutoría, ¿no? Totalmente. Entonces, si avanzamos, hemos visto toda una primera parte del día de hoy respecto a información de nuestros estudiantes que nos puede servir para contextualizar al estudiante que recibimos.
Pasemos ahora a lo que son las habilidades necesarias para la labor tutorial. Y tenemos 3 ahí principales que están relacionadas con la relación que vamos a tener con ellos: la escucha activa, la empatía y la comunicación asertiva. Si hablamos de escucha activa, esta se refiere, si lo decimos de manera muy simple, a no solamente oír al estudiante, sino a poner toda nuestra disposición para escucharlo, para atenderlo y poner el énfasis en la escucha. No escuchar, quizás han escuchado esta frase, es no escuchar para responder, sino escuchar para entender, para acoger, para poder empatizar, ¿no? No es para pensar qué le voy a decir, qué le voy a sugerir, qué consejo le voy a dar, qué recomendación, no. ¿No? Sino esta escucha activa para efectivamente luego poder pasar a la empatía, ¿no? Que no es estar de acuerdo, que no es sentir simpatía, no es pensar lo mismo, sino poder validar lo que ese estudiante piensa, siente, cuáles son sus frustraciones, qué lo motiva, ¿sí? Poder comprender realmente y validar, ¿no? Sin juzgar, que es quizá lo más difícil, ¿no? A veces con la experiencia, los años que ya tenemos, la experiencia que ya hemos ganado, nuestro recuerdo de nuestra propia experiencia universitaria, uno puede decir, oye, pero esto va a pasar, eso lo hemos vivido todos, o ¿por qué se hace bolas por algo tan, por decirlo coloquialmente, por algo tan simple? Y tendemos fácilmente a caer en esos lugares, pero hay que procurar validar que para el estudiante realmente eso puede ser una gran frustración, una gran mortificación, ¿no? Y comunicarnos asertivamente, vamos a hablar un poquito más adelante acerca de lo importante de hacer señalamientos, de hacer observaciones, de hacer comentarios que ayuden al estudiante a entenderse a sí mismo y a identificar dónde pueden estar sus dificultades, ¿no? Pero decirlo de manera asertiva, ¿no? Sin dañar sentimientos, simplemente trayendo información que le permita al estudiante, una profesora decía en la mañana, desenredar, ¿no? A veces desenredar un poco ese nudo con el que viene y ayudarlo a encontrar alternativas. Entonces, cuando hablamos ya de estrategias, muchas veces el tutorado viene pues preocupado, ansioso, y hay que evitar juzgarlo, que decimos es difícil, ¿no? Culparlo o decirle qué hacer, porque eso a veces puede incrementar su ansiedad. Y recordemos que no es nuestro rol decirle al tutorado, retírate, renuncia, haz esto, haz lo otro, ¿no? Sino quizá presentarle el abanico de posibilidades y siempre promoviendo su autonomía de que él tome la decisión, ¿no? Evitar minimizar el problema, nada, es una tontería, eso no es nada. Cuando yo estaba en la universidad, todo bien con poder referirnos a una experiencia personal si creemos que eso puede ilustrar una alternativa, pero lo que ha funcionado para uno no funciona para todos. Entonces hay que tener también cuidado en ese sentido. Y hay que hacer el esfuerzo de intentar ver el mundo desde el punto de vista de un joven universitario, desde el contexto social familiar que describe y desde estos contextos que hemos presentado de manera previa, ¿no? De lo que lo acompaña en ese momento. Y tenemos que sumar que la situación que ha acompañado a nuestros estudiantes en los últimos 2 años ha sido compleja, y que en el momento actual, parece que estamos saliendo ya de la pandemia, pero las secuelas que eso puede haber traído a nivel emocional, familiar, económico, están ahí todavía, ¿no? Entonces hay que hacer un esfuerzo por intentar ver el mundo desde los ojos de ese universitario, ¿no? Ahí también está la empatía, ¿no? La capacidad de ver las cosas desde su perspectiva. Regresando un poco a lo que era la escucha activa, hay que prestar atención no solo a las palabras. Y aquí, hablando de medios virtuales, quizás es difícil estar atento al lenguaje corporal, ¿no? A las expresiones del estudiante si tenemos una cámara apagada, ya sea por un tema voluntario o por un tema de conectividad, como yo ahora que les he pedido, por favor, disculpas por apagar mi cámara porque me roba ancho de banda, ¿no? Pero es importante escuchar al estudiante, escuchar sus pausas, escuchar los quiebres de voz,
Escuchar también si está respondiendo de manera medio monosilábica, si se está sintiendo incómodo, ¿no? Si no tenemos esa oportunidad de verlo, de interactuar directamente. Algo también con lo que hay que vencer en la relación, en el diálogo con otros, es esa preocupación, sobre todo cuando sabemos que han venido por ayuda con nosotros, de estar pendientes de preocuparnos por qué decir. ¿Cómo le voy a contestar? No tengo ni idea de cómo puede solucionar esto. ¿Qué voy a hacer yo con su papá? Pues si su papá es un sargento rígido y estamos pensando en qué puedo hacer con la situación, y esos pensamientos nos pueden desviar de escuchar. Escuchar, que es sumamente importante para luego devolver, señalar, anotar, ¿no? Es muy importante. Y también, evidentemente, así como hay que prestar atención al comportamiento del estudiante, a nuestro propio comportamiento, postura y comunicación no verbal, ¿no? El teléfono, revisar otras páginas, el bostezo. Hay que hacer el esfuerzo por mostrar nuestra total disposición para escuchar al estudiante. Es importante también siempre motivar al tutorado a seguir hablando, ¿no? Y la motivación no es simplemente decirle sigue, sigue, te escucho, sino a sentir, preguntar. Una muy buena estrategia es parafrasear o repetir lo que ha dicho el tutorado. Número 1, para asegurarnos de estar entendiendo bien, y además porque la repetición puede ayudarlo a reflexionar sobre el tema, sobre cómo se está manifestando sobre el tema, o a ahondar un poco más en el mismo, ¿no? Por ejemplo, el tutorado puede estar conversando y ustedes en algún momento decir como, a ver, hasta aquí, si te estoy entendiendo bien, me dices que tu principal dificultad con el curso de economía es que no entiendes bien la teoría, ¿no? Y que te sientes corto de preguntarle al profesor. ¿Te he entendido bien? Y ahí el estudiante te puede decir sí, te puede decir no es tanto sentirme corto, es que, y empieza a profundizar. Incluso repetirle lo que nos ha dicho puede ayudar al tutorado a darse cuenta cómo es que está expresando las cosas, ¿no? A darse cuenta de, oye, sí, de repente estoy poniendo el acento en algún lugar donde no es. Y ahí también tenemos que entrar nosotros a ayudar al tutorado a ordenar y a entender sus ideas. Cuando nosotros señalamos ahí, confróntelo en base a discrepancias, no hay que entender la confrontación como algo que lo vamos a atacar, sino como, a ver, quisiera hacer una pausa hasta aquí. Me has dicho que tienes mucha dificultad con la teoría de este curso, pero me acabas de decir que no estás asistiendo regularmente a clase. Entonces, ¿cómo podríamos compaginar ahí? ¿Cómo vas a entender bien la teoría si no estás asistiendo a clase? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿No? Le estás haciendo un señalamiento de cosas que él te puede estar diciendo que son discrepantes, ¿no? O sea, si un estudiante no entiende la teoría y asiste a todas las clases y lee, es diferente a aquel que no entiende, pero que reconoce pues que no va a clases, ¿no? Entonces, esto que se señala aquí de sacar conclusiones, validarlas con el tutorado, es importante. Es pasarnos en limpio a nosotros lo que vamos entendiendo, ayuda también al tutorado a ordenarse y a entender sus ideas. No sé si hay alguna duda, curiosidad o algo que quieran compartir relacionado a estas estrategias que acabamos de presentar. Yo quisiera agregar una cosita. Uh-huh. Funciona muy bien hablar en su lenguaje, ¿no? Sí. Usar términos que ellos usan, por ejemplo. Como por ejemplo, podrías recrear un... No tengo en mente ahorita, pero cuando ellos te expresan las cosas utilizando ciertos términos, utilizarlos, hablar en su lenguaje, es útil porque forma parte de que sientan la comprensión de lo que están contando, ¿no? Así es, ¿no? A veces los estudiantes también se sienten cortos o se quedan sin palabras para poder expresar algo, ¿no? Y a veces, por ejemplo, quieren
quieren expresar que algo los fastidia, los molesta, pero no tienen ni fastidio ni molestia en el vocabulario, no tienen otra palabra, pero no la quieren decir porque están con un profesor, no quieren ser irrespetuosos, ¿no? Hay alumnos que sí, te dicen la palabra y te dicen, disculpe profesora, pero es que eso es lo que yo siento, está bien, y no les estoy diciendo a ustedes que pongan las palabras, pero a veces cuando no les sale decirle, ya, te friega un poco que eso pase, ¿no? Te fastidia, noto que te molesta. Entonces, ya, es como que el estudiante se siente, destapó, ¿no? Y efectivamente hablar también en su lenguaje y hablar en un lenguaje coloquial ayuda, ¿no? A generar un buen clima en las reuniones. ¿Algún comentario adicional? Ok, entonces, siguiendo con estas estrategias, es importante que podamos reconocer 3 elementos clave, ¿no? Los tutorados se encuentran buscando ayuda de manera voluntaria. Así sea el estudiante que viene por curiosidad y que quizás se presente a una sola sesión o no, ¿no? Así aunque sea, diga, me dio curiosidad, si la universidad me ofrece esta ayuda, ¿por qué no tomarla? Hay ahí de fondo una necesidad de ayuda, ¿no? Un interés de ver las cosas desde otra perspectiva, de poder salir, solucionar un problema. Hay que validar si el estudiante realmente es consciente de su situación, si sabe que está en riesgo académico. Muchas veces cuando nosotros enviamos la invitación, los estudiantes nos dicen, ¿por qué me dicen que estoy en riesgo? Y hay que explicarle que de acuerdo al reglamento, si esto pasa este semestre, podría ser dado de baja. Es importante señalarle eso al estudiante si es realmente consciente de su situación. Y hay que identificar efectivamente si el estudiante está dispuesto a mejorar y pide ayuda. Y si nosotros evidenciamos y notamos que realmente el estudiante tiene una disposición, el hecho de haberse inscrito en el programa de tutoría es algo que debemos recalcar en el estudiante y debemos valorarlo, ¿no? Has pedido ayuda, quieres mejorar, quieres estar mejor, eso ya es un paso muy, muy importante, ¿no? Que haya nacido de ti. Siguiendo con temas que hay que contemplar en la relación con los tutorados, es importantísimo hablar acerca de los límites que debemos tener en la relación con ellos, ¿no? Hay estudiantes con los que hacemos un match, con los que generamos una empatía que nos da pena, queremos proteger. A veces si somos papás, mamás, eso también puede darse, ¿no? De, oye, pero quiero cuidarlo, me recuerda a, ¿no? Pero debemos recordar que no somos los padres de estos estudiantes, que no es nuestro rol asumir esa posición, ¿no? A veces incluso se puede dar que sabemos que tienen carencias a nivel familiar importantes, que nos pueden afectar a nosotros también, saber la relación que mantienen con su papá, con su mamá, pero hay un límite en la relación que podemos establecer con ellos, ¿no? No somos tampoco sus profesores particulares, ¿no? Venga, o sea, si ustedes son profesores, si a mí un tutorado me empieza a hablar de su curso de econometría, me enseña su examen, como alguna vez lo ha hecho, yo miro el examen, no tengo mucho más que orientarlo, quizá pueda hablar de la estrategia para abordar la evaluación, pero no lo voy a asesorar ni dar una clase. De repente es el caso de ustedes, que sí, que algunos sí dominan ciertos contenidos, y ok, pueden recomendarle un libro, pueden decirle por dónde profundizar, mire, he visto que en el examen que me has mostrado te equivocas en los planteamientos, eso es válido, pero no son profesores particulares, no son responsables de la nivelación académica del estudiante. ¿No? No son psicólogos tampoco. Ahorita vamos a hablar acerca de la importancia de derivar, ¿no? Y no solamente a psicólogos, sino a las instancias pertinentes, ¿no? Evidentemente tampoco son magos, ¿no? No tenemos el poder de poder solucionarle a los estudiantes las dificultades. Y si bien podemos tener relaciones cordiales, horizontales con ellos, tampoco somos sus amigos, ¿no? Hay una relación de ayuda, hay una relación de orientación, ¿no? Pero no es la que buscas tú en un amigo, en un compañero. Tú estás buscando, si estás buscando la figura de un tutor, estás buscando una figura de influencia diferente, ¿no?
Y hay que tener muy en cuenta que siempre hay que fomentar la autonomía y que el estudiante tome la iniciativa sobre las decisiones que va a tomar. Hay estudiantes que lo verbalizan directamente, ¿no? Por favor, dígame qué hacer, ¿no? Magali, ¿qué hago? Entonces, ahí no es, anda, retírate, haz esto, di tal cosa, habla, no. Pero sí es presentar, ok, ¿qué alternativas tenemos? ¿Tú qué has pensado hacer? ¿Sabes qué alternativas tienes? ¿Sabes cuáles son todas tus posibilidades? Ponerlas sobre la mesa, ¿no? Escribirlas si es necesario para tenerlas ahí más concretas, más tangibles. Pero el estudiante es quien debe asumir de manera autónoma las decisiones que impacten en su rendimiento, en su desenvolvimiento, en su vida universitaria. Entonces, siguiendo con los límites del tutor, y aquí entramos al tema de derivación, es importante reconocer nuestros propios límites en cuanto a conocimientos y capacidades, ¿no? No es nuestro deber solucionar los problemas del tutorado, y es más, es importante orientarlo y que sepa dónde pedir ayuda de acuerdo a la problemática que pueda presentar. Si es un caso de COVID-19, si hay un tema de acompañamiento psicológico que es evidente, si es un estudiante con discapacidad o que ha desarrollado alguna discapacidad temporal, si vemos que ahí hay un tema de orientación vocacional, ok, desarrollo y bienestar estudiantil es la instancia, ¿no? Pero a veces no es solamente un tema de esta naturaleza, sino, oye, necesitan presentar una solicitud extraordinaria a tu facultad. Ha pasado algo con tu matrícula, quieren temas de retiros, etcétera, servicios académicos y registro. Están cabezones con la práctica preprofesional, que no la consiguen, que la inscripción, que el reconocimiento, contacto profesional. Si hay un tema médico, un tema físico que se presenta en la universidad, derivarlos a un tópico, ¿no? Tenemos un tópico totalmente remodelado que va a estar en funcionamiento para recibir ahora a nuestros estudiantes, que se encuentra al lado de biblioteca en el semisótano, ¿no? El que está, donde está antes la central telefónica, donde están los cubículos de estudio, ¿no? Si hay un tema de recategorización económico, pensiones, tesorería para temas de refinanciamiento, para los estudiantes que se apoyan en la fe también, ¿no? Asesoría religiosa para el acompañamiento espiritual, y las experiencias formativas extraacadémicas para dar información sobre actividades de deporte, arte, cultura, ¿no? Ya sea porque necesitan para su plan F o porque necesitan alguna actividad de ocio, de relajación, ¿no? Para distraerse, para disiparse. Cuando la derivación es a desarrollo y bienestar estudiantil, es decir, cuando tenemos un tema psicológico que estamos intuyendo que tenemos la intuición de que necesite ese tipo de abordaje, ¿no? Hay que tener algunas consideraciones especiales. No debemos prometer al tutorado guardar ningún tipo de secreto, ya que si se trata de un problema serio, sabemos que vamos a tener que consultar con profesionales de DBE para su derivación. Si consideran pertinente realizar una derivación, plantéensela al estudiante. Ahorita vamos a ver algunas frases, algunos abordajes que pueden ayudar para plantear esa derivación, y háganle saber que van a seguir trabajando juntos en la tutoría, ¿no? Que van a seguir trabajando juntos, que el hecho de que ustedes deriven a un psicólogo, eso no suspende sus reuniones, no suspende su comunicación ni su seguimiento. Es importante que hagan saber al tutorado que están preocupados por él, y esto es muy, muy importante, que expliquen de dónde sale esa preocupación y que traigan las inquietudes que el mismo tutorado ha compartido, ¿no? Estoy muy preocupado por esta ansiedad que te están generando los exámenes. Estoy muy preocupado por esta falta de sueño que has manifestado. Estoy muy preocupado de que me digas que has descuidado tu aseo personal, que hace 4 días no sales de tu cuarto, que estás comiendo menos.
por estas discusiones recurrentes que estás teniendo con tu equipo de trabajo. Estoy dando ejemplos así al azar. Expliquen de dónde sale la preocupación, ¿no? Evitemos generalidades de me preocupas, no me preocupa mucho tu caso, no. Seamos específicos respecto a las inquietudes que el mismo tutorado ha compartido. Evitemos en todo momento etiquetar comportamientos, sobre todo con diagnósticos, ¿no? Estás deprimido, eso es un trastorno alimenticio, yo creo que la terapia te puede ayudar, cuidado, ¿no? Cuidado con esas afirmaciones, los diagnósticos tienen que ser parte de un proceso de evaluación especializada, ¿no? Háganle saber al tutorado que los psicólogos de la universidad están para orientarlo en todos los aspectos de su vida universitaria y en aspectos también de su vida personal. Creo que hemos avanzado un poco en desmitificar que el que va al psicólogo está loco o que está mal, ¿no? Sino que probablemente se requiera de algún tipo de orientación. Y realicen seguimiento con el estudiante, ¿no? Si lo han derivado es, oye, te pudiste poner en contacto, ¿no? Pudiste comunicarte con esta persona, y si el estudiante dice que no ha tenido tiempo, evitar culparlo por esa situación, ¿no? Pero yo te dije, ¿por qué no lo has hecho? Es simplemente recordar, bueno, espero que lo puedas hacer porque creo que en base a lo que hemos conversado puede resultar beneficioso. Entonces, siguiendo con este tema de la derivación, aquí algunas frases que podrían ayudar, ¿no? Me he dado cuenta de que frecuentemente mencionas tus preocupaciones sobre tal tema y creo que tienes razón al estar preocupado. A partir de lo que hemos estado hablando, me parece que este es un tema del que debes hablar con mayor profundidad. Creo que te ayudaría a hablar de esto con alguien que pueda ayudarte a ordenar tus ideas y sentimientos. Creo que te ayudaría a hablar de todo esto con alguien que pueda ayudarte, consultarlo con una psicóloga, las horas de tutoría puede que no sean suficientes, ¿no? Y ofrézcanle al estudiante ponerlo en contacto con nosotros. ¿Te gustaría que te ponga en contacto con Desarrollo y Bienestar Estudiantil? Si les dice que sí, escríbanos directamente, van a tener nuestros correos al final, a Psicólogos DFE o a Lorena o a mí, ¿no? Y copian al estudiante, ¿no? Estimada Lorena, te pongo en contacto con nuestra estudiante Teresa Sánchez. Teresa es mi tutorada y creo que se podría beneficiar de conversar con un psicólogo, ¿no? Y ¡pum!, hacen el contacto, ¿no? O si escriben a Psicólogos DFE, le escriben al estudiante, ¿no? Fulanito, como acordamos, te estoy derivando con los psicólogos de la universidad, el correo de Psicólogos DFE está en copia para que puedas comunicarte con ellos. Si el estudiante se mostrase reticente a hacer este contacto o a hacer este vínculo, de todas maneras es importante que ustedes puedan darle nuestros datos de contacto. Mira, si es que no quieres que yo te ponga en contacto, de todas maneras te dejo el correo de los psicólogos de la universidad, o te dejo el correo de Lorena Rodríguez, de Magali Rubina, comunícate con ellas, ¿no? Creo que podría ser de utilidad. Evidentemente, tanto Lorena como yo estamos a su disposición para poder conversar de algún caso particular o preocupación particular que pueda surgir de la interacción con sus tutorados, ¿no? Totalmente abiertas al diálogo. No sé si hay alguna duda o consulta sobre este proceso de derivación en particular, o sobre algo de lo que hemos manifestado el día de hoy. ¿Alguna duda, consulta, algo que no haya quedado claro? ¿Todo bien? Gracias, Guido. Sí, todo bastante claro, gracias. Gracias, Nancy. Aquí en pantalla, ahí tenemos en el chat todo bien, gracias, Luis Eduardo. Aquí en pantalla tienen nuestros correos de contacto. Si van a hacer una derivación,
a dfe@up.edu.pe, pero sobre todo, si es un tema de índole psicológico, a psicólogosdfe@up.edu.pe. Invitar a los estudiantes y en verdad invitarlos a ustedes también a seguirnos en redes, tanto en Facebook como en Instagram, dfe.up, donde publicamos todos nuestros servicios, nuestras actividades, ¿sí? Ustedes van a recibir, voy a dejar de compartir y a ver si puedo aprender acá mi cámara. Ustedes van a recibir estas diapositivas, van a recibir las grabaciones de las 2 sesiones que hemos tenido, van a recibir un consolidado de recursos, ¿no? En un solo PDF, materiales, videos, estas diapositivas. La recomendación que siempre damos es este PDF, que es un solo documento, descárguenlo en su escritorio, ¿no? En el escritorio de su PC o laptop, para que tengan a la mano los recursos para orientación al estudiante, ¿no? Y que sea más fácil tener los materiales, la guía de estrategia académica, el formato del horario en blanco, ¿no? Algunos videos de organización que quizá quieran remitir a sus estudiantes, etc. ¿no? No sé si hay algún comentario, Lore, algún alcance adicional. En realidad, solo recordarles que la asignación va a estar siendo el 23 y el 25 de marzo, entonces les vamos a estar informando el mismo 25 quiénes son los alumnos que tienen asignados para que puedan esperar a que los alumnos establezcan contacto con ustedes. Y de todas maneras, como Magali les comentaba, cualquier duda, cualquier preocupación, cualquier comentario que tengan respecto al desarrollo del programa o alguno de sus estudiantes, quedamos abiertas, ¿no? A sus comunicaciones y en contacto permanente. Perfecto, esperamos al 25 entonces. Y ahí van a estar teniendo noticias. Qué bueno. Súper, muchas gracias. Gracias Gracias. por todo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias Una a muy buena ustedes. guía. Gracias a ustedes. Nos vemos. Chao, chao. Igualmente, suerte. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego.